con cada uno de ustedes, que el Eterno Shalom Ajim Yahud, hermanos y hermanas. En este video especialmente me dirijo es para cada uno de los que profesan, en este caso, en creer en el Domingo de Ramos de una manera, pero hoy quiero un poco hablar de este tema. Creo que es muy necesario porque cada uno de nosotros debemos saber lo que estamos practicando. A cada uno, una vez más, les digo muchas bendiciones, esperando poder aportar y hacer que esto nos hagamos nosotros para entender. Y no lo hago como objeto tal vez de criticar o discriminar a las personas que practiquen tal cosa o creen tal cosa, sino que mi afán es a que vayamos saliendo de ciertas costumbres que posiblemente desconocemos y que no son muchas veces nada bíblico a veces lo que practicamos. Por eso es que quiero hablar de este tema, que es en este caso, el Domingo de Ramos. No te olvides, este video está igual, exento para que tú igual investigues, hagas lo que tienes que escudriñar y puedes compartir, que a muchos tenemos es necesario saberlo, lo poco que vamos aportando cada vez que tenemos ese conocimiento y el deseo de hacerlo de una manera correcta. Entonces vamos a hablar del tema que es el origen del Domingo de Ramos. ¿Sí? Es, como dije, es muy importante conocer lo que estamos practicando. Reitero eso. ¿Por qué? Porque son parte de la actividad de nuestra vida. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos si son, ¿sí? O no. O solo son costumbres, o es algo bíblico lo que se hace. Es necesario cuestionarnos en esta pregunta. Ahora, el origen del Domingo de Ramos, es verdad que parte de la narración bíblica tomado de los evangelios, como se lo llama, pero que está en este caso mal interpretada, porque no es la idea propia en esto lo que se creó, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta idea o este nombre llamado el origen del Domingo de Ramos, se cree que esto apareció o se manifestó o se dio, eh, se data por el siglo cuarto, ¿sí? En donde se comienza este tipo de prácticas, se data por esas fechas, y era donde con procesiones y distintos actos, sí, hacían o hacen hasta inclusive hasta ahora, de donde ya nació en este siglo cuarto que estoy hablando, el día de la entrada, que lo llaman el día de entrada de Jesús a Jerusalén, sí. Ahora también sé que en los escritos de San Isidoro de Sevilla, por el siglo séptimo, se empieza igual esto a denominar ese día ya como Domingo de Ramos. Entonces, como vamos viendo, originalmente en la Biblia no hay este nombre, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llamó Domingo de Ramos? Para llamar este día así, se hace referencia a esas ramas de palma y de olivo, perdón, que la multitud en ese entonces también agitaba y esparcía, en este caso, al paso o la entrada que hacía Jesús. Los llamo a este nombre, sí, porque yo tengo muy pleno conocimiento que realmente el nombre realmente quien entró es Yeshua, cuando en este caso entró a Jerusalén, ¿sí? Entonces, de ahí es que se comienza a conocer como el domingo, ¿sí? El domingo de Tejo, o por el término general, Domingo de Ramos. Realmente, llegando todo esto, lo que estamos viendo,
lo que es el Domingo de Ramos, las prácticas se han dado por muchos siglos hasta estas ocasiones, ¿sí? No existe realmente bíblicamente el tal llamado Domingo Ramos. No existe, sino es un cumplimiento profético que dice en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿sí? Que en ese cumplimiento profético, Yeshua, si ahora lo llamamos por su nombre propio, que es Yeshua, el nombre hebreo de Yeshua, entró montado en un pollino. Es lo que dice en la profecía. Y ante esta entrada, pues obviamente fue la proclamación que se dieron la multitud de aquel entonces, el pueblo judío, y, y se hizo la proclamación que se hace referente a unas palabras que está escrito en el libro de Salmos. Obviamente ellos estaban citando del Tanaj, ¿sí? O como conocido el Antiguo Testamento. Estaban citando de esto. ¿Por qué? Porque en el libro de Salmos 118, 25 y 26 es donde dice lo siguiente: Oh, oh Yudhei Vadhei, oh Yahweh, sálvanos ahora. Oh Yahweh, manda ahora prosperidad. Y en el verso 26 es claramente lo que dice: bendito el que viene en el nombre del Eterno. ¿Sí? Te bendecimos desde la casa de el Eterno, de Yudhei Vadhei. Entonces, esto en el término hebreo, especialmente en el verso 26, se tuvo que decir Baruch Javá Beshem Yahweh. Esto es lo que proclamaron también a la entrada de Yeshua, o como muchos lo llaman Jesús. Entonces, esta misma proclamación es la que ahora se ve registrada, lo que está en el libro de Yohanan 12:13 o libro de Juan 12:13, donde dice que tomaron, ahí está donde dice que tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban. ¿Qué es lo que clamaban? Hosiana. Y decían, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. ¿Sí? Como vuelvo repito, en hebreo es Baruch haba Beshem Yahweh. Esta entrada, ¿sí? Esta entrada, mis amados, eh, amigos y quienes especialmente va dirigido para mis amados amigos que están en diferentes grupos de religión, ¿sí? No me quiero denominar a ningunos, sino en diferentes que están tendencias religiosas. Es lo que quiero llevar, es que entienda que no es, especialmente el cristianismo, ya determinando el catolicismo, es lo que lleva una práctica de esto, pero también obviamente el cristianismo protestante y otros más también los llevan esta práctica, ¿sí? Entonces, esta entrada ha sido, como les dije, mal interpretado, especialmente como un fundamento doctrinario que hizo la iglesia cristiana, llamándole Domingo de Ramos. Cuando este evento es un preámbulo preparativo que menciona en la Torá, o conocido como ley, ¿sí? En el libro de Shemot 12:3-5, que dice, o Éxodo 12:3-5, ahí dice lo siguiente: habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día de este mes, 10º día, vayan tomando en cuenta los días, 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia por familia, ¿sí? Excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino de lado compartirán uno, dividiendo en la proporción al número de las almas comiendo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán. Este es el punto importante. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matarán entre anochecer. ¿Sí? Entonces, como vemos, aquí está el porqué. Entonces ya vamos a seguir hablando con respecto, como lo repito, la entrada de Yeshua o de Jesús, como le habla.
no es que es simplemente una situación que como malinterpretó el cristianismo. Por lo tanto, su entrada era entonces el cumplimiento a lo que dice la Torá, el 10. Precisamente Yeshua entró el 10, ¿sí? El 10, que era en este caso el tiempo de examinar el estado del cordero, porque muchos venían de diferentes lugares a presentar el sacrificio del cordero en la fiesta de Pesaj que iba a ser en Jerusalén y todos venían de muchos lugares y otros quizás no tenían para comprar, pero sin embargo venían, o sea, tal vez no podían traer de tanta distancia y tenían que comprar, a es lo que me refería. Entonces, pero tenían que ver estos cuatro, este tiempo del 10 hasta el 14 tenía que ser, es observado, si es con defecto o sin defecto, o están perfecto. Este proceso era muy trascendental. En este caso, ahora hablando con respecto a Yeshua, que es nuestro Goel, era muy trascendental que él tenía que entrar en ese día, en el 10 de Nisan o Aviv, para pasar este proceso, como le dije, de examinado como el cordero que esté sin defecto. Porque, ¿por qué? Porque es nuestro pariente cercano, que en este caso él sería quien podría rescatarnos o quién puede rescatar en esto. Por eso lo que dice la ley del rescate, que esto dice en el libro de Levítico capítulo 25, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ese alguien tenía que rescatar, era un pariente, ¿sí? Este proceso está realmente en Yeshua y era necesario el proceso de entrar al examen para luego pasar a cumplir el siguiente paso que es el día 14, ¿sí? Entonces, era necesario que él entrara para ser examinado y preparado como Pesaj para el rescate. Entonces, conforme la Torá, entonces vemos que ingresó es cuando, el 10 de Nisan. Por eso dije, tomen ojo a lo que estoy diciendo. Y el día 14, porque el 14 de Nisan dice, tiene que ser sacrificado. Entonces, en este caso, Yeshua iba a hacer el sacrificio. Por eso estaba ingresando justo en esa fecha, el día 10. Y recordemos lo que dijo Yeshua. Y él sabía lo que estaba ingresando, sabía lo que iba a acontecer. Por eso él en el libro de Lucas 22:42, una parte que dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque a lo que estaba enfrentando no era cualquier cosa, era la muerte que él estaba enfrentando, pero sabía que él era en lo que el Eterno lo escogió para ese propósito. Entonces él tenía que estar es preparado y obviamente como un hombre, como un ser, también sintió ese peso, esa responsabilidad y esa angustia de poder hacerlo, pero con dolor, ¿sí? Por eso era su oración de esa manera, la oración que hizo Yeshua, antes de ser llevado para la ejecución. Obviamente, era el tiempo de preparación para entrar en la prensa del dolor y la muerte para ser nuestro Goel. Por eso entró el 10. Es la entrada de Yeshua, sí, o como le llaman la entrada de Jesús a Jerusalén. Y como sabemos que Él se constituyó, sí, sabemos que constituyó nuestro pariente, y como el rescatante, lo dice en este caso el Rab Shaul también habla quién es realmente que Él nos rescata. Y cuando Él escribe en su carta a los dispersos de Galuyá o de Gálatas, le dice en el Gálatas capítulo 3 del 6 al 29, sí es muy claro, vamos a ver si es que leemos, dice, a ver, déjenme ver. Como Abraham creyó al poderoso y le fue imputado a justicia. Ustedes saben, por tanto, que los que son de emuná o de fe
Los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que el poderoso por la fe había de justificar a los gentiles, ¿sí? Él llevó o evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la emuná son benditos o de fe con el creyente Abraham. Porque todos los que son de obras legales están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por una ley ninguno se justifica, para que el poderoso que queda manifiesto que el justo por la emuná vivirá o por la fe vivirá. La ley o la Torah también no es de la fe, sino el hombre que los haga vivirá en ellos. El Mashiach, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley. Había un, un sacrificio. Todo sacrificio que hacían podía, eso lo dice en el libro de Hebreos, podía quitarlas, podía limpiarlas, pero no así lo que hizo Yeshua, la conciencia. En este caso, si me voy un poquito, es al pecado caret, ¿sí? A lo que tenía que ser cortado. Entonces, no podía ser otro sacrificio sino de Yeshua la que podía quitar eso, lo que es de la muerte, ¿sí? Entonces, seguimos viendo lo que dice, para hacerlas, más por cuanto la ley ninguno justificará con el poderoso, manifiesta que el justo por la fe vivirá. La ley también no es, dice, no es de la fe, sino del hombre que haga lo vivirá por ellas. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero o en un palo, para que, dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en el Mashiach Yehoshua, ¿sí? En el Mesías Yeshua, para que por la emuná, por la fe, recibamos la promesa del Ruach. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Abraham le fueron las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno y a todo su simiente, la cual es Mashiach. Sí, en este caso refiriendo a Yeshua. Esto pues digo que el contrato confirmado por el poderoso, o sea, por el eterno, por Yahweh, en el Mashiach, la ley fue hecha 430 años. Después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por una ley, ya no es por una promesa. Pero el poderoso por la promesa hizo la donación a Abraham, pues, ¿de qué sirve entonces la ley? Es la pregunta que hace Saúl. Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa, ordenada a aquella por los Malachim o los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es uno, pero el poderoso es uno. Luego, ¿la ley es contra las promesas del poderoso? En ninguna manera, dice Saúl, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por una ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Yeshua HaMashiach. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo una ley, la ley de la muerte. Por causa del pecado, había leyes que no se podían ni con ningún sacrificio ser liberadas. Esa era la ley de la muerte. Encerrados, dice, ¿no? En aquellas, para aquella fe había de ser descubierta. ¿De qué manera que la ley fue nuestro tutor para llevarnos al Mashiach? Estamos hablando de la Torah, ¿sí? Que nos lleva al Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo un tutor, porque todos ustedes son hijos del poderoso por la fe en el Mashiach Yehoshua o Yeshua. Porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach del Mesías están vestidos
No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos son uno en el Mesías, Yeshua. Y si ustedes son del Mesías, ciertamente, ojo lo que estoy recalcando lo que dice el verso 29. Si ustedes son del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos. Con esta cita, con esta cita, de recalcar lo que debo otra vez recalcar lo que dice el verso 29. Si ustedes son del Mesías, ciertamente son la simiente de Abraham, son, y conforme a la promesa, los herederos. Con todo esto lo que he hablado, ¿sí? Ya podemos tener en claro que nada tiene que ver el llamado que estoy hablando, con en este caso el tema Domingo de Ramos, que es una práctica fuera del contexto de la Biblia, ya que se dio esa costumbre, ¿sí? Por el siglo IV que comenzó esto a generarse. Por otro lado, no coincide, realmente no coincide para nada con el objetivo profético que Mashiach estaba cumpliendo con su ingreso a Jerusalén, con el llamado, en este caso, Domingo de Ramos que estamos tratando, que nace, como lo repito, como costumbre del cristianismo, no bíblico, ya que el contexto, lo que dice en el libro de Éxodo, da la idea, es lo que nos da la propia idea, es el por qué era necesario, ¿sí? Los 4 días antes del sacrificio del cordero que tenía que ingresar. En este caso, como ya les dije, el día 10 que ingresó para luego el 14 que sea. Recordemos, por esto es importante recordar, Yeshua es nuestro redentor. Él lo dijo muy claramente. Y como redentor, él dijo que la vida, ¿sí? Él dijo, yo pongo mi vida, porque él sabía que él estaba siendo escogido, destinado para ser nuestro redentor, nuestro Goel. Y por eso también dijo, nadie me la quita. Bueno, aquí ha habido acusaciones muchas veces contra nuestros hermanos de la casa de Judá, el pueblo judío en aquel entonces. Sí, obvio el psíquico de religiosos que también hubieron, que se confabularon con Roma, que vivieron bajo esa tutela y que prefirieron estar bajo esa tutela y no reconocer al Mashiach. Sí, lo hubo, pero no significa que esto fue producto de que le consideran como que los judíos fueron los que le mataron a Yeshua. No es así. Sí, no es así. Sino él dijo claramente que él lo hace es por voluntad propia. Eso está ahí, pueden leer tranquilamente el libro de Juan capítulo 10, 17 y 18. Entonces, su entrada era en esta vez como el Mashiach, pero no como el Mashiach ben David, que viene a establecer su reinado en la tierra. No, porque no estaba todavía el tiempo preparado para que muchos recibiesen. Porque él cuando vino, ¿qué es lo que dijo? El Hijo del Hombre, si tienen, dice, todos tienen, las zorras tienen su guarida, pero más el Hijo del Hombre no lo tiene. Una frase que utiliza para hacerle entender que él no es reconocido por el momento. ¿Sí? Entonces, él viene en este caso, por eso tiene que convertirse en el Mashiach ben Yosef, que viene a expiar el pecado del mundo, no solamente de Israel, es de Israel y las naciones. Por tanto, Domingo de Ramos, no, ya no hay, como vuelvo, repito, registros bíblicos con ese nombre y nunca caerá en muchas ocasiones el domingo, ya que en el calendario hebreo varía los días, como en el caso del año pasado. Pero en este año casi algo coincidió, en este caso el 10 de Aviv, la fecha que fue en este caso el domingo. El 10, coincide el 10 de Aviv, el domingo de 10 Nisan, con el domingo, pero y el 14 es finalizar el miércoles, ¿sí? Para celebrar Pesaj. Pero cuando hacemos este análisis igual, si el día miércoles, que son al atardecer, para iniciar ya el 15 de Aviv, no coincide. No coincide el inicio que jamás que celebrar, como hacen el cristianismo, celebrar la Pascua el viernes, que le dicen llamado, entre comillas, el Viernes Santo. ¿Cómo lo hace el cristianismo? ¿Sí?
Las normas establecidas, vuelvo, repito, las normas establecidas por el Eterno jamás se pueden ser alteradas o añadidas al gusto de mío o tuyo o de cualquiera o de ningún líder religioso. No puede ser. Por esto claramente dijo Moshe, nada añadiréis a la palabra que yo os mando. Dijo claramente Moshe, nada añadiréis. Eso está escrito en el libro de Devarim, capítulo 4, verso 2, o Deuteronomio 4, 2. Está escrito claramente. Entonces, hay cosas que se dieron a alterarse, porque si tú recordarás a mí, yo recuerdo desde mi niñez que siempre hablaron de este Domingo de Ramos, siempre hablaron del Viernes Santo, siempre lo dijeron. Siempre era para el cristianismo, siempre es del domingo, inclusive, como les dije ya hace un momento, inclusive la iglesia protestante y las demás también caen en lo mismo, porque practican que el domingo y que el Viernes Santo, y cuando no lo es así. Mis amados, esto es una pequeña reflexión que lo traigo, que entendamos que todo lo que practiquemos o vivamos, hagamos, tiene que estar dentro del contexto de lo que dice la Escritura. Pero si es fuera de ello, ya estamos quebrantando la Torá, ya estamos pecando en otras palabras. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados amigos y amigas, esperando haber podido hablar, pues tú puedes investigar más, pero que el Eterno les bendiga muchísimo. No se olviden, mi canal es Juan Aliauca, Raíces Hebreas, en la cual tú puedes estar allí, viendo los videos que tú requieras. Bendiciones, hasta una próxima ocasión.